Evangelio de hoy. Martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús sube a la barca, no lo hace por casualidad, sino como acto simbólico que revela su disposición de entrar con nosotros en el viaje de la vida. Una vida que, como ese mar agitado, no se presenta siempre calma ni serena, sino que muchas veces se ve alterada por tempestades repentinas, invisibles al ojo humano, pero profundamente agitadas en lo espiritual. Tempestades que representan nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras noches oscuras del alma, y que surgen justo cuando creemos que todo está bajo control. Justo cuando, como los discípulos, hemos subido a la barca creyendo que con Jesús nada podrá afectarnos. Y es entonces cuando la vida misma se encarga de mostrarnos que la presencia del Señor no significa ausencia de pruebas, sino una nueva manera de enfrentarlas. Una manera que nace no del temor ni del desespero, sino de la fe. Esa fe que Jesús mismo pondrá a prueba al dormirse en medio de la tempestad, dejando a sus seguidores sumidos en el desconcierto, en la angustia, en el sentimiento de abandono, que muchas veces nosotros también sentimos cuando, en medio del dolor, clamamos: ¿Dónde estás, Señor? Y así comprendemos que la fe verdadera no es la que florece en la bonanza, sino la que se mantiene firme cuando las olas golpean la barca, cuando el viento ruge, cuando parece que Dios duerme, pero en realidad solo está esperando que acudamos a Él con humildad, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra necesidad absoluta de su presencia salvadora. La imagen de la barca es una de las más antiguas del cristianismo. Y no es casualidad que los primeros cristianos la usaran como símbolo de la Iglesia, porque ella representa la comunidad que sigue a Jesús. Esa comunidad que navega por el océano de la historia, enfrentando mareas hostiles, tormentas de persecución, vientos de indiferencia. Y aún así se mantiene a flote no por su propia fuerza, sino porque en ella viaja Cristo, el Hijo de Dios, que aunque a veces parece dormido, nunca deja de estar presente. Y aquí está el misterio más desconcertante de la fe: que el Señor, aún dormido, sigue siendo Señor. Que su aparente inactividad no significa ausencia, sino que nos invita a madurar en confianza, a no depender de los signos visibles de su acción, sino a creer que su poder trasciende nuestras urgencias, y que en el momento preciso, Él se levantará y hablará con autoridad, no solo a los vientos, sino a nuestros corazones, calmando no solo la tempestad exterior, sino la interior, la más peligrosa, esa que nos hace dudar, temer, desesperar. Y nos llevará a descubrir que su silencio tenía un propósito: enseñarnos a confiar sin ver, a esperar sin huir, a orar sin condiciones.
La tormenta que sorprende a los discípulos nos recuerda que los sobresaltos de la vida muchas veces llegan sin previo aviso. Irrumpen en nuestras rutinas. Sacuden nuestras seguridades, destruyen nuestros planes. Y nos dejan al borde del naufragio físico, emocional o espiritual. Y es en esos momentos de fragilidad absoluta cuando clamamos, como los discípulos: Señor, sálvanos, que perecemos. Una súplica desesperada que brota del miedo, pero también del reconocimiento de que sin Él no podemos seguir adelante. Que nuestras fuerzas no bastan. Que nuestras estrategias humanas son insuficientes. Y aunque esa súplica revela nuestra poca fe, también nos pone en el camino de la salvación. Porque nos dirige hacia Él. Hacia su mirada, hacia su voz, hacia su poder. Y Jesús, lejos de reprocharnos por buscarlo, nos responde con una pregunta que interpela, que sacude, que purifica. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y esta pregunta no es condena, sino medicina, no es juicio, sino pedagogía divina. Porque Jesús no busca aplastarnos por nuestra debilidad, sino conducirnos hacia una confianza más profunda, más sólida, más real. La fe no es una emoción superficial, que se activa solo cuando todo va bien, sino una decisión consciente de permanecer firmes, aun cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Y en este pasaje, Jesús nos enseña que la fe verdadera no es aquella que huye de las tormentas, sino la que permanece en la barca aunque tiemble, aunque se inunde, aunque parezca que todo se va a hundir. Porque la clave no está en la intensidad de la tormenta, sino en quién está con nosotros en la barca. Y si Jesús está ahí, aunque duerma, aunque no actúe como quisiéramos, entonces no hay motivo para temer. Porque Él tiene poder sobre el viento, sobre el mar, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el tiempo. Y si lo despertamos con nuestra oración sincera, con nuestro clamor humilde, entonces Él actuará. No porque lo hayamos forzado, sino porque el amor siempre responde cuando se le busca con el corazón quebrantado. Y su poder se manifestará, primero en la paz del alma, y luego en la calma del entorno. Jesús dormía mientras la tormenta azotaba. Y esto puede parecer desconcertante, hasta doloroso. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que Dios duerme mientras sufrimos, que permanece en silencio mientras gritamos, que no actúa mientras el caos se apodera de nuestras vidas. Pero este silencio aparente no es indiferencia. Es una pedagogía misteriosa que nos obliga a ir más allá de la lógica, a confiar cuando no entendemos, a amar cuando no sentimos, a permanecer cuando todo dentro de nosotros quiere huir. Y ese sueño de Jesús, lejos de ser abandono, es una oportunidad para crecer, para purificar nuestra fe, para dejarnos transformar por la experiencia del desierto, donde aprendemos que la presencia de Dios no siempre es evidente, pero siempre es real. Los discípulos, al ver que las olas cubrían la barca, sintieron el miedo más primitivo, ese que surge del instinto de supervivencia, pero también el más humano, el que brota del alma que se ve amenazada por el sinsentido. Y es ahí donde Jesús actúa, no solo calmando la tempestad exterior, sino revelando el verdadero peligro: la falta de fe. Porque más que el agua entrando a la barca, lo que nos hace perecer es el miedo que entra en el corazón. Y ese miedo es fruto de no confiar en quién es Él.
de no creer en su poder, en su amor, en su fidelidad. Y así descubrimos que las verdaderas tormentas no están fuera, sino dentro. Y que solo la presencia viva de Cristo puede traer la paz que anhelamos. Jesús se levanta, increpa a los vientos y al mar. Y sobreviene una gran calma. Y esta escena es una de las más poderosas del Evangelio. Porque revela que el Hijo de Dios no solo es maestro o profeta, sino Señor de la creación. Que su voz no solo enseña, sino que ordena. Que tiene autoridad no solo sobre los corazones, sino sobre los elementos. Y esto cambia todo, porque si Él tiene poder sobre las fuerzas del universo, entonces no hay nada en nuestra vida que esté fuera de su dominio. Ningún dolor, ningún miedo, ninguna enfermedad. Ninguna pérdida, ninguna herida. Y al comprender esto, nace en nosotros una confianza nueva. Una paz profunda, una certeza que no depende de las circunstancias, sino de su palabra. La gran calma que sobreviene no es solo un fenómeno meteorológico. Es una imagen del alma que ha sido tocada por la presencia del Señor. Una calma que nace cuando dejamos de luchar solos. Y permitimos que Jesús tome el timón. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras fuerzas. Y nos rendimos ante su poder. Una calma que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él está con nosotros. Y cuando esta calma llega, nos transforma. Nos fortalece, nos pacifica. Y aunque el mar vuelva a agitarse más adelante, sabremos que ya no estamos solos. La admiración que expresan los discípulos, tras ver que el viento y el mar obedecen a Jesús, nos introduce en el misterio de su identidad. Porque no están frente a un simple hacedor de milagros, ni a un sabio iluminado por la fe, sino frente al Hijo eterno del Padre. Aquel por quien todo fue creado y en quien todo subsiste. Y cuando los discípulos exclaman, ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Están comenzando a vislumbrar que el que va con ellos en la barca no es otro que el Verbo encarnado. El mismo que en el principio dijo hágase y fue hecho. El mismo que separó las aguas. Que dio forma al abismo, que puso límite al mar. Y esto nos confronta porque muchas veces caminamos con Él sin reconocer realmente quién es. Le seguimos pero no le conocemos del todo. Le escuchamos pero no siempre le creemos. Y esta experiencia en la barca no solo transforma el mar, sino también la fe de los discípulos, que poco a poco irán entendiendo que en Jesús no hay solo poder, sino divinidad, no solo consuelo, sino soberanía. ¿Cuántas veces navegamos por la vida sin darnos cuenta de que Jesús está en nuestra barca? Y actuamos como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Vivimos preocupados, ansiosos, acelerados, haciendo todo lo posible por controlar las circunstancias, sin detenernos a recordar que no estamos solos. Que en medio de la oscuridad, del viento y del oleaje, Jesús permanece presente. Y muchas veces, como en este pasaje, su presencia no se manifiesta en actividad inmediata, sino en silencio y reposo. Como si quisiera enseñarnos que su modo de obrar no siempre es el nuestro. Que Él no entra en pánico como nosotros. Que no responde al miedo, sino que actúa desde la certeza del Padre. Y por eso puede dormir en medio de la tormenta. No porque no le importe lo que vivimos, sino porque su paz es más profunda que el caos. Y eso nos invita a unirnos a Él. A aprender de su descanso.
a acoger su paz y a abandonarnos confiadamente en su voluntad. Este pasaje del Evangelio también nos recuerda que seguir a Jesús no nos exime de las tormentas, que incluso los discípulos más cercanos al Maestro, los que vivían a su lado, los que oían su voz y veían sus milagros, también atravesaron por momentos de temor y desesperación. Y eso rompe la idea falsa de que la fe es una garantía de seguridad física o de bienestar exterior. Porque la verdadera fe no busca evitar el sufrimiento, sino permanecer fiel en medio de él. No se refugia en certezas humanas, sino en la confianza radical en el amor de Dios. Y por eso, cuando las olas golpean, el corazón creyente no se rinde, no huye. No se desespera, sino que clama, espera. Y aprende a ver con ojos nuevos. Ojos capaces de descubrir la presencia divina. Aun cuando está envuelta en el velo del silencio. Cada uno de nosotros tiene su propia barca. Su propio mar, su propia tormenta. Y este Evangelio nos invita a preguntarnos con sinceridad: ¿quién viaja conmigo? ¿En quién confío cuando todo se agita? ¿A quién acudo cuando siento que me hundo? Y si la respuesta no es Jesús, entonces tal vez hemos dejado de reconocer su presencia. O peor aún, lo hemos dejado fuera de nuestra barca. Y por eso necesitamos, cada día, invitarlo a entrar. Dejarle espacio en nuestras decisiones. Permitirle que repose en nuestro interior. Porque sólo así, cuando llegue la tormenta, porque llegará, sabremos a quién acudir. Y aunque quizás Él no actúe de inmediato, su sola presencia será consuelo, su palabra será salvación. Y su poder será refugio en medio del caos. A veces Jesús permite que el viento sople y las olas se levanten no para asustarnos, sino para mostrarnos lo que hay en nuestro interior. Porque cuando todo está en calma, es fácil parecer fuertes. Es sencillo hablar de fe, es cómodo proclamar confianza. Pero cuando el agua entra en la barca, cuando el miedo se apodera del alma, ahí se revela la verdad de nuestro corazón. Y es entonces cuando Jesús actúa. No como quien condena, sino como quien purifica. Nos hace ver nuestra necesidad de Él, nuestro orgullo escondido, nuestras falsas seguridades. Y con ternura nos pregunta: ¿por qué tienes miedo? No para humillarnos, sino para liberarnos. Para ayudarnos a caminar con una fe más madura, más libre, más real. Una fe que no huye del mar, sino que se adentra en él con la mirada fija en aquel que camina sobre las aguas. La paz que Jesús da no es como la del mundo. No es una ausencia de conflictos ni una burbuja de protección, sino una fuerza interior que permanece. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Una certeza que no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad del Padre. Y cuando esa paz inunda el corazón, somos capaces de atravesar cualquier tormenta, no porque desaparezca, sino porque hemos descubierto que no estamos solos. Y esta paz es fruto de la comunión con Cristo. De vivir en Él, de confiar en su presencia. De dejarnos guiar por su Espíritu. Y cuanto más vivimos esa comunión, más capaces somos de escuchar su voz en medio del ruido. De sentir su calma en medio del caos. De ver su luz en medio de la oscuridad. El Evangelio de hoy es, más que un relato de milagro, una llamada profunda a la confianza radical. Una invitación a creer que Jesús no nos abandona, aunque a veces parezca dormido.
que Él es el Señor de todo lo visible e invisible. Y que si está en nuestra barca, no hay razón para temer. Porque el viento puede rugir y las olas golpear. Pero su palabra tiene la última autoridad. Y bastará con que Él se levante y diga calla, enmudece. Para que todo vuelva a la calma. No porque seamos dignos, sino porque Él es misericordioso. No porque merezcamos ser salvados, sino porque su amor es incondicional. Y por eso, cada vez que sintamos que la barca se hunde, que nuestra fe flaquea, que el miedo nos paraliza, recordemos este pasaje y repitamos: Señor, sálvame, que perecemos. Y dejemos que Él, una vez más, calme el mar de nuestra alma. Cuando Jesús pregunta, ¿por qué tienen miedo?, no lo hace para reprochar, sino para abrir una puerta en el alma de cada discípulo. Una puerta que conduce al examen interior, a la confrontación entre la fe profesada y la fe vivida, entre la seguridad que decimos tener y la inseguridad que sentimos cuando todo tiembla. Y esta pregunta atraviesa los siglos, las culturas, las lenguas, hasta llegar hoy a cada uno de nosotros. Y se convierte en eco divino que nos sacude suavemente pero con firmeza, obligándonos a mirar de frente nuestras propias tormentas y nuestros propios miedos. No para que nos sintamos débiles, sino para que reconozcamos en esa debilidad una oportunidad de apertura, de humildad, de crecimiento. Porque solo cuando reconocemos que tenemos miedo, Jesús puede enseñarnos a vivir con fe. La tormenta se convierte así en una escuela espiritual, donde el maestro enseña no desde la teoría, sino desde la vivencia compartida. Y esta es la belleza del Evangelio. Que Jesús no nos da una clase desde la orilla, sino que se sube con nosotros a la barca, navega con nosotros en medio del peligro, se moja con nosotros con la misma agua que nos asusta. Y eso transforma por completo nuestra relación con Dios. Porque ya no lo vemos como un ser lejano e indiferente, sino como un compañero de viaje, un Salvador presente. Un Dios que se hace cercano. Y en esa cercanía encontramos el mayor consuelo. Porque el mar puede rugir, pero Jesús está con nosotros. Y eso basta. Una gran lección de este pasaje es que no debemos temer a las tormentas que despiertan nuestra fe, sino a la calma aparente que adormece nuestro espíritu. Porque muchas veces, en la comodidad, olvidamos nuestra fragilidad. Creemos tener el control de nuestra vida. Nos volvemos autosuficientes. Y dejamos de mirar al cielo. Por eso, Dios, en su infinita pedagogía, permite que se levante el viento y que el cielo se oscurezca. No para destruirnos, sino para despertarnos. Para hacernos volver a Él. Para que, como los discípulos, volvamos a gritar sálvanos. Y en ese grito nos reencontremos con el verdadero centro de nuestra vida. Su presencia inquebrantable. En nuestro mundo actual, donde las tempestades no son de agua, sino de ruido, de estrés, de ansiedad, de depresión, de aislamiento. Este Evangelio se vuelve más actual que nunca. Porque todos navegamos por mares desconocidos, golpeados por vientos de incertidumbre. Y en medio de esa cultura del miedo, la figura de Jesús dormido en la barca es un mensaje silencioso de paz, que nos dice que no hay que temer cuando se tiene a Dios cerca, que no estamos llamados a vivir paralizados por el caos exterior, sino a permanecer firmes,
confiados, serenos, porque en Él. Incluso el más violento huracán se convierte en ocasión de gracia. Cada uno de nosotros es como una barca frágil navegando por aguas profundas. Y el mar representa no solo el mundo exterior, sino nuestro interior, donde se libran batallas invisibles, donde se agitan miedos que otros no ven, donde surgen dudas, pecados, heridas. Y en esa profundidad del alma, también puede surgir la calma si dejamos que Jesús habite en nosotros. Si le permitimos estar no solo en la cubierta, sino en el centro de nuestra vida. Como Señor, como amigo, como Salvador. Y si aprendemos a caminar junto a Él, incluso cuando parece dormir, encontraremos que no hay agua lo suficientemente profunda que pueda ahogarnos si estamos anclados en su amor. A veces nuestra oración se parece al clamor de los discípulos, cargada de angustia, de urgencia, de miedo. Y eso está bien, porque es una oración auténtica. Brota del corazón y no de la mente. Nace de una necesidad vital y no de una costumbre. Y Jesús no desprecia esa súplica. Al contrario, la acoge, la escucha, y desde ella actúa. Porque lo importante no es cuán perfecta sea nuestra oración, sino que sea sincera. Y cuando decimos sálvame, abrimos una puerta inmensa para que su gracia entre y transforme todo. No solo la situación exterior, sino, sobre todo, nuestro corazón. Jesús quiere enseñarnos a tener una fe que no dependa del clima. Una fe que no se tambalee con el viento. Una fe que no se hunda con las olas. Una fe que permanezca firme aunque la noche sea oscura. Y eso solo se logra cuando lo conocemos verdaderamente. No como una figura histórica o religiosa, sino como el Dios vivo que actúa hoy, que habla hoy, que salva hoy. Y cuanto más le conocemos, menos lugar queda para el miedo. ¿Por qué comprendemos que si Él está con nosotros, quién contra nosotros? Y esa fe nos da paz, valentía, perseverancia. Este Evangelio también nos habla de comunidad. Porque los discípulos estaban juntos en la barca. Y en los momentos de prueba, ninguno saltó al agua para huir. Todos permanecieron, aún en el miedo. Y eso es iglesia, un grupo de creyentes que se mantienen unidos en la misma barca. Que sufren juntos, que oran juntos, que claman juntos. Que despiertan a Jesús juntos. Y juntos presencian su poder. Y esto nos enseña que en la vida cristiana no estamos llamados a caminar solos, sino a vivir en comunidad. Apoyándonos, consolándonos. Sosteniéndonos unos a otros en medio de las tormentas. El mar, en la Biblia, representa también el caos primigenio. La fuerza desordenada que amenaza con destruir. Y cuando Jesús lo domina, está mostrando que Él es el nuevo Génesis. El nuevo inicio, el que ordena el caos. El que trae luz a las tinieblas. El que puede hacer nuevas todas las cosas. Y así, cada vez que en nuestra vida sentimos que todo se desmorona, que todo pierde sentido, que la oscuridad nos envuelve, recordemos que Jesús tiene poder para rehacer, para restaurar, para ordenar de nuevo. Porque Él es el Dios que crea en medio del abismo. Es importante notar que Jesús no evitó que la tormenta llegara. No desvió la barca, no cambió la ruta, sino que permitió que todo ocurriera mientras Él dormía. Y esto nos enseña que no siempre seremos librados del sufrimiento, pero sí acompañados en Él. No siempre seremos protegidos de la prueba,
pero sí sostenidos dentro de ella. Porque Jesús no es un Salvador que nos quita el dolor, sino que se hace presente en él y lo transforma desde dentro. Y eso cambia por completo nuestra manera de vivir. Porque ya no pedimos solo que cese la tormenta, sino que Él esté con nosotros cuando llegue. Muchas veces creemos que tener fe es estar siempre tranquilos, sin dudas, sin temores. Pero este Evangelio nos muestra que incluso los apóstoles, los que habían sido testigos directos del poder de Cristo, experimentaron miedo, angustia, confusión. Y eso no los alejó de Jesús, sino que los impulsó a buscarlo, a clamarlo, a tocarlo. Y así aprendemos que la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de buscar a Dios en medio del miedo, de no rendirse cuando el alma tiembla, de acudir a Él incluso cuando todo dentro de nosotros nos dice que no hay salida. Y es ahí, en esa búsqueda desesperada, donde el Señor responde. No siempre como imaginamos, pero siempre con amor. Siempre con autoridad, siempre con compasión. Porque Él es el buen pastor que jamás abandona a sus ovejas. Aunque la tormenta nos haga pensar lo contrario. Jesús calma la tempestad con una sola orden. Y esto nos revela el poder de su palabra. Una palabra que no es solo sonido, sino creación, que no es solo consuelo, sino autoridad. Y esa misma palabra que acalló el mar está hoy viva en el Evangelio. En cada página de la Escritura. En cada versículo proclamado con fe. Por eso, cuando la vida se vuelve tempestuosa, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que volver a su palabra. Dejar que su voz nos hable, que su verdad nos guíe. Que su promesa nos sostenga. Porque en ella se esconde la misma fuerza que transformó aquella noche de caos en paz. Y si la escuchamos con el corazón abierto, también nosotros seremos testigos del milagro de la calma. No necesariamente fuera de nosotros, pero sí dentro, donde más se necesita. La calma que llega tras la intervención de Jesús no es solo un cambio de atmósfera, sino un nuevo nacimiento. Un renacer espiritual para los discípulos, que ahora entienden más profundamente quién está con ellos. Y eso también puede ocurrirnos a nosotros. Que tras cada tormenta vivida con fe, nazca una nueva etapa. Una fe más madura, un amor más profundo, una esperanza más firme. Y aunque no lo deseamos, muchas veces el crecimiento espiritual viene de la lucha, de la prueba, de la oscuridad. Porque allí es donde aprendemos a depender solo de Dios. A no poner nuestra confianza en lo visible, en lo estable, en lo humano, sino a dejarlo todo en manos de aquel que no cambia, que no miente, que no abandona. Y por eso, cada tempestad puede ser una cuna de santidad si dejamos que Jesús tome el timón. El asombro de los discípulos al final del relato es la respuesta natural del alma ante lo divino. Porque cuando experimentamos de verdad la acción de Dios, no queda otra cosa que el silencio admirado, el corazón rendido, la mente sobrecogida. Y esa admiración no es ignorancia, sino contemplación. Es reconocer que hay una presencia mayor que todo lo que podemos comprender. Y dejarnos envolver por ella con humildad. Sin querer reducirla, controlarla ni entenderla del todo. Porque Dios, en su grandeza, se revela a quienes saben arrodillarse. Y por eso, cuanto más le conocemos, más nos admiramos. Y cuanto más nos admiramos, más crecemos en la fe. Porque la verdadera fe siempre nace del encuentro con el misterio.
Finalmente, este pasaje nos deja una certeza grabada en el alma. Si Jesús está en la barca, nada podrá hundirnos. Porque aunque tiemble la tierra, aunque se levante el mar, aunque las noches se alarguen, su presencia lo cambia todo. Su voz trae la calma, su mirada devuelve la paz, su amor nos sostiene. Y por eso, cuando la vida se haga incierta, cuando todo parezca perdido, cuando el miedo vuelva a tocar la puerta del corazón, basta con volver la mirada a aquel que duerme en paz en medio de nuestras tempestades. Porque su descanso no es indiferencia, sino soberanía. Y su palabra no llega tarde, sino en el momento perfecto. Y si le despertamos con amor, con fe, con confianza, Él se levantará, nos mirará con ternura, y nos salvará. Porque para eso ha subido con nosotros a la barca. Para que ninguno de los suyos perezca. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.